Con el magíster Alex Kodrik, que va a estar brindando una charla hoy jueves a partir de las 20 horas en el Banco Credit Corp sobre la coyuntura económica financiera nacional. Buenos días, Alex. Beto Buceki y Ezequiel García te saludan. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? Bien, teniendo la suerte, la posibilidad de conversar con vos. Bueno, venís a dar una charla a Olavarría. Primero vamos a hacerla, a ver si puedo aquí en el teléfono, hacer la presentación como corresponde. Alex Kodrik es magíster en Economía Política, con mención en Economía Argentina, licenciado en Economía de la UBA, doctorado de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Bueno, tenés un currículum muy largo, Alex. Claro, vamos a abreviarlo. Sí, vamos a abreviarlo. Bueno, a ver, venís a hablar, ¿de qué venís a hablar, Olavarría? Bueno, la verdad que es parte de la charla eso, o sea, yo venía, digamos, armando una charla más que nada enfocada a todo lo que tiene que ver con la coyuntura macroeconómica argentina de los últimos años, pero también, bueno, el resultado de las elecciones del último domingo generan preguntas y generan, digamos, distintos escenarios en donde me parece importante poder vincular esos escenarios justamente con la coyuntura macroeconómica nacional y, bueno, de alguna manera poder dar alguna respuesta acerca del resultado, del porqué del resultado de las elecciones del domingo y bueno, de ahí en adelante ver de cara al futuro qué es o cuáles son los escenarios posibles que podrían llegar a darse. Alex, ¿qué lectura haces? ¿Cuál es tu mirada y cuál es la lectura que haces? Primero, el porqué de este resultado y dónde estamos parados hoy. ¿Dónde crees que estamos parados hoy? Bueno, yo creo que en parte nos sorprendió, supongo que nos habrá sorprendido a todos, sí, a todos. El resultado del domingo, y creo que parte de esa sorpresa está vinculada a una lectura por ahí a veces no correcta del escenario macroeconómico, del modelo macroeconómico que implementó este gobierno desde el 2015, o en algunos casos, si la lectura es correcta, la no difusión, digamos, masiva de las implicancias y de las consecuencias de la aplicación de esas políticas económicas. Entonces, me parece que en parte la sorpresa está vinculada a la expresión, digamos, explícita por parte de la población argentina de que, digamos, que empezó a sentir los efectos de estas políticas. Ahora, a partir de eso, ¿qué es lo que nos depara el futuro? Bueno, yo creo que eso ya es un escenario y es una cuestión bastante más complicada, básicamente porque el gobierno no está dando señales o si se quiere, instrumentos que de política económica que generen cierta certidumbre respecto al escenario del futuro, con lo cual en muchos casos estamos en signos de pregunta que justamente son los que generan esa incertidumbre que impacta sobre todas las variables económicas de acá en adelante y de alguna manera también van a influenciar sea cual sea el gobierno, van a influenciar en el próximo, ¿sí? Entonces me parece que este escenario es un escenario muy complejo y es un escenario en el cual hay que intentar tener cuidado en muchos casos y bueno, intentar que sea digamos, si es que hay una transición de un gobierno al otro, que sea lo más ordenada posible. Vos sabés que comentaba, Ezequiel comentaba otra cosa hoy que no era tan así. Yo venía escuchando hoy una radio, una emisora muy conocida de la ciudad de Buenos Aires, Nelson Castro, concretamente, sí, que precisamente no es un periodista totalmente afín al gobierno, lo ha criticado duramente, por lo menos en el último tiempo, también criticó al kirchnerismo en su momento. Venía diciendo que los equipos económicos que acompañan Alberto Fernández
habían dicho que el dólar en este precio, en 62 pesos, estaba bien. Dijeron que también estaba bien la política cambiaria del Banco Central de la República Argentina, y que en la República Argentina nos olvidemos que nunca más va a pasar un plan Bonex, un Rodrigazo, bueno, todas esas medidas que nosotros conocemos, los que tenemos varios años, cierto, sabemos qué pasó con el plan Primavera, qué pasó con el plan Austral, qué pasó con la convertibilidad. Supongo que para decir esto, alguna conversación con los equipos de Macri tienen que tener, tendrían que haber tenido. O no. La verdad no sé en qué se basa Nelson Castro para afirmar con tanta contundencia. No lo dijo él, lo dijo digamos, el especialista en economía de su programa. Bueno, o Nelson Castro o el especialista, digamos, o la línea editorial, digo, del programa. No sé de dónde saca esa información, ni cuáles son los datos en la realidad con los cuales se basa para afirmar eso. La verdad es que desde mi perspectiva, hoy por hoy no hay ningún escenario claro, no hay absolutamente, digamos, ninguna medida de política económica que podamos ni siquiera sostener un día. O sea, ayer el gobierno anunció el congelamiento del precio de los combustibles y a las 5 o 6 horas dijo que no lo iba a hacer. Entonces, no sé en qué se basa Nelson Castro para, digamos, hablar con tanta firmeza y con tanta certidumbre respecto del futuro, cuando el propio equipo económico y el propio gobierno no puede sostener una medida ni 5 horas. Alex, te puedo hacer una pregunta, continuemos sí. con este tema, pero en realidad creo, desde mi punto de vista de comunicador, que no nos sirve ni a los ciudadanos ni a los mercados que haya un clima de tensión que hubo antes de las elecciones y después de las elecciones. ¿Vos ves que eso lleva a alejar los mercados, que ingrese materia y que se vayan de la Argentina? Es una buena pregunta. O sea, la certidumbre respecto a la política económica, respecto al modelo económico, es algo que beneficia, diría yo, al conjunto del país. Sí. Y debería tener en cuenta al conjunto de la población, no solo a los mercados. Con lo cual, digo, derivado de esto que acabo de decir, me parece que es importante entonces tener en cuenta a qué llamamos los mercados, qué son los mercados, quiénes son los mercados. Digo, los mercados en Argentina, cuando hablamos de los mercados, la mayoría de las veces, directa o indirectamente, nos estamos... a un factor de poder, ¿no? Sí, a un factor de poder, pero básicamente a un factor, digamos, de los grandes jugadores concentrados del sector financiero, claro, que son los que tienen la posibilidad de mover el amperímetro frente a los, digamos, compras y ventas de volúmenes muy grandes y tener capacidad de mover, digamos, el tipo de cambio. Sí, grandes industrias, formadores de precios. Grandes industrias formadoras de precios que en este caso, digamos, la verdad que, digamos, por eso diría, ¿quiénes son los grandes mercados? Ya es algo que tenemos que, digamos, de alguna manera poder identificar de quién estamos hablando. Estamos hablando de las grandes industrias, estamos hablando de las grandes cadenas comerciales, estamos hablando del mercado financiero. Digo, la dinámica hoy de la política económica impacta de una manera muy diferente a cada uno de estos sectores. Estamos hablando de los grandes productores agropecuarios. Digo, ¿quiénes son los mercados? Bueno, a mi entender, o por lo menos lo que estoy infiriendo en los últimos días, cuando se habla de los mercados, estamos hablando generalmente de generar incertidumbre generar certidumbre para el movimiento de entrada o salida de capitales, fundamentalmente en la esfera del sector financiero. Ahora, esa generación de certidumbre es algo que, digamos, este gobierno, en términos financieros, viene careciendo desde hace mucho tiempo, no solo de estos últimos 3-4 días. ¿Sí? Digo, los mercados, si es que
por mercado nos referimos al mercado financiero de los grandes jugadores, Sí. le vienen dando la espalda sistemáticamente al gobierno desde hace varios años, con varias corridas cambiarias que le vienen generando. Alex, la charla que vas a dar hoy, no, perdón, la charla que vas a dar hoy, digo porque seguramente mucha gente te va a querer ir a ver o a escuchar fundamentalmente, ¿no? Sí. Va a ser a las 20 horas en la sede de Credicop. Sí. Perfecto. Sí, No, digo esto porque me parece importante. ¿Qué opinas? A ver, ¿cómo se podrían desarmar las LELIQ y poder bajar la tasa de interés? ¿Es un tema que te preocupa? Sí, me preocupa, pero la verdad que no tengo una respuesta al respecto. Esa es la verdad. O sea, yo no tengo una respuesta a cómo se generan esos instrumentos. Desde ya se necesita, con medidas de política económica que implican, tantos recursos que están en juego, necesariamente más allá del tecnicismo en términos económicos, una resolución para tal o cual lugar desde ya en este escenario de incertidumbre en materia de política y en materia de política económica. Me parece que lo más importante sería generar el consenso respecto a cómo desarmar ese escenario, más que cuánto debería ser la tasa, si debería, obviamente estamos, o por lo menos creo yo que estamos varias personas estamos de acuerdo con que la tasa de interés en Argentina en este momento es exorbitante, y obviamente eso perjudica no solo todo lo que es al mundo de la producción, sino que genera todo un mercado, de especulación sobre los bonos y particularmente sobre las LELIQs. Ahora, ¿cómo se desarma eso? Sí. Necesariamente acá va a haber que, este gobierno o el que venga va a tener que sentarse justamente con los mercados y con esos grandes jugadores, y acá sí, evidentemente, vamos a tener que estar hablando de, una cuestión transversal, tanto grandes industrias como grandes cadenas comerciales, como el sector financiero, y empezar a repartir los costos del desarmado de esa política, porque hay algo que es claro: en esta situación crítica en la cual se encuentra la economía argentina, va a haber que algún sector va a perder en el desarmado de esa bomba, y entonces ahí es a donde se va a tener que sentar, y ahí es el gobierno, y ahí es a donde que venga, y ahí es a donde va a tener que empezar a discutirse en términos de compensación y en términos de costos, cuáles son los grandes ganadores y cuáles son los grandes, no perdedores, pero sí, que tienen un menor poder relativo en el marco del modelo económico general que vaya a venir. Alex, una pregunta, una última pregunta de mi parte. Sí. Para vos, este estado de crisis económica que está sufriendo la Argentina, que no viene desde ahora, ¿cuánto tiempo podría llevar para poder volver a una cuestión de orden en modos inflacionarios, en una estabilidad cambiaria? ¿Cuánto tiempo podrá llevar? La verdad que no hay una respuesta a que yo te diga 1 mes, 2 meses, 6 meses. Lo que sí se necesita seguro para poder cambiar de alguna manera el signo de las variables macroeconómicas, me parece que queda claro, es que es necesario un nuevo modelo macroeconómico en donde se pongan, en referencia, o que sean, las variables de referencia, otras variables que las que estuvieron, sobre la mesa durante estos 4 años, ¿sí? Tenemos Alberto Fernández, el candidato de la oposición, dijo muy claramente que, por ejemplo, que para él las tarifas de los servicios públicos y creo también que de los transportes debería estar desdolarizada. Bueno, eso está generando, o por lo menos nos da pistas
acerca de un sector que evidentemente va a tener que sentarse a negociar en la mesa y evidentemente va a tener que repartir costos. Bueno, eso implica toda un nuevo modelo y un nuevo esquema macroeconómico. También se habla, digamos, de poner a la producción por sobre el sector financiero, se habla de poner al empleo por sobre el sector financiero y la especulación financiera. Bueno, eso genera pistas acerca del nuevo modelo macroeconómico y evidentemente eso es, me parece, o por lo menos a mi entender, es lo que es necesario para generar un nuevo escenario que genere las condiciones para una recuperación económica y para, digamos, un nuevo, repito, escenario en el cual se pueda bajar la inflación y bueno, y se genere una estabilización de las vivir con un poco más de tranquilidad, ¿no? Sí, a ver, la tranquilidad también es una cuestión en donde hay que tener en cuenta en qué medida el modelo que se está implementando es sustentable. Digo, uno puede tener tranquilidad un año y saber que después vienen 3 que lo vas a sufrir. Entonces, digo, me parece que la tranquilidad tiene que ver también con la sustentabilidad del modelo que se vaya a aplicar, y me parece que en ese contexto es importante, me parece que en este escenario tener en cuenta la sustentabilidad del modelo que se vaya a aplicar. Y bueno, el tiempo va a ser, o por lo menos a mi entender va a ser largo, esto no va a ser fácil. Bueno, Alex, te agradecemos muchísimo. Bueno, nos parece una linda introducción a la charla tuya de hoy a las 8 de la noche, a las 20 horas, en la sede de Credit Cop, aquí en Olavarría, en la calle Vicente López, al 3070 aproximadamente. ¿La charla tiene un título? No, así digamos, coyuntura económico y política nacional. Nada más que eso, porque digamos, el título es también abierto porque me parece que, perdón, que invita a que participe el público, y a que pueda intervenir el público, que es lo que también a mí más me interesa. Bueno, muchísimas gracias, mucha suerte. Muchísimas gracias. Que sigas muy bien, hasta luego.